Salut, ça va? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, ok, excelente, perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Una vez más, vamos a continuar con el programa. Antes de iniciar la clase, les quiero mostrar aquí una información, un documento. Bueno, aquí el documento nos habla de la programación en la cual nosotros estamos trabajando el nivel. Nosotros actualmente en la actualidad ya hemos trabajado lo que son los saludos, las despedidas, la presentación personal, el verbo être, avoir, s'appeler en tiempo presente, también vimos el verbo parler. Aquí vemos l'alfabet francés, que es el alfabeto francés, la pronunciación du français, les pays, les nationalités, les langues, les prepositions devant le nom de pays, las preposiciones que son a, an, o. Vimos el material escolar y las indicaciones de la clase. Y hoy vamos a trabajar lo que es les articles définis et indéfinis y vamos a trabajar lo que es les verbes réguliers. Les verbes réguliers, les verbes qui finissent par ER. ¿Ok? Entonces, hoy veríamos la lección hasta la número 10. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a mitad del nivel. Ya nos quedarían pendientes 5 clases y terminaríamos el nivel A1.1. A1.1. ¿Ok? Entonces, estos dos sería una clase, estos dos sería otra clase, estos dos, tres, estos dos, cuatro, y estos dos sería la quinta clase que nos hacen falta. Ya con eso terminaríamos el nivel. Ok, ok, listo. Aquí me estaban escribiendo por el chat, ya respondí. Bueno, entonces tenemos aquí entonces la proyección. Bien. Vamos a comenzar con le verbe régulier. Vamos a comenzar trabajando con le verbe régulier. ¿Ok? Entonces paso aquí. Vamos a descubrir información nueva y muy atentos todo esto que les voy a explicar porque es muy importante. Entonces tenemos aquí en français, il y a trois types de verbes. Ok. Bueno, mire, en français, il y a trois types de verbes. ¿Qué significa il y a? Il y a significa hay. Es decir, que en francés hay tres tipos de verbos. En français, il y a trois types de verbes. Quels sont les trois types de verbes? Les trois types de verbes sont les suivants. Les verbes du premier groupe, verbes du deuxième groupe et verbes du troisième groupe. Voilà. Estos son los tres tipos de verbos que hay. ¿Ok? Verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe et verbe du troisième groupe. ¿Ok? Entonces tenemos ya aquí los tres tipos de verbos que existen en francés. Estos verbos también se les conoce por otro nombre. Vamos a ver cuál es el otro nombre que conocemos a estos verbos. También se le conocen como, lo voy a escribir aquí, se le conocen como verbe régulier,
verbe régulier, ok, verbe régulier, verbe, verbe semi irrégulier et verbe, verbes irréguliers. Y voilà. Entonces, de esta manera también se les conoce. Los verbos del primer grupo se les conoce como verbos regulares. Los verbos del segundo grupo se le conocen como verbos irregulares. Les verbes du troisième groupe se le conocen como verbes irréguliers, verbos irregulares. Si analizamos en español los verbos tienen tres terminaciones. ¿Cuáles son las terminaciones de los verbos en español? En español los verbos terminan en ar, er, ir, ¿ok? Para que conozcan. En español los verbos tienen tres terminaciones, ar, er, ir. Ejemplo, caminar, jugar, correr, vender, dormir, corregir. Esas son las tres terminaciones. En francés también tenemos unas terminaciones, pero son distintas. ¿Qué son les terminaisons en francés? Entonces, las terminaciones en francés son las siguientes. En français, pour les verbes réguliers, la terminaison c'est ER. Los verbos regulares en francés terminan en ER. Verbes semi-irréguliers finissent par IR. IR. Et finalement, les verbes irréguliers ont quatre terminaisons. IR, OIR, RE, TRE. ¿Ok? Entonces veamos aquí, aquí es semi, con S. Semi-irrégulier. Entonces, mire, tenemos en francés lo que son verbes réguliers. Los verbos regulares terminan en ER. Todos los verbos regulares terminan en ER. Los verbos del segundo grupo, que son semi-irregulares, terminan en IR. Y los verbos irregulares, los verbos del tercer grupo, terminan en troisième. Troisième, troisième groupe. Los verbos irregulares tienen cuatro terminaciones: IR, OIR, DRE, RE. ¿Ok? Estos verbos, si vemos aquí, vemos que hay verbos del segundo grupo que terminan en IR y vemos verbos del tercer grupo que terminan también en IR. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a identificar más adelante. ¿Por qué? Porque hoy solamente nos vamos a con- concentrar en lo que son verbos regulares. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, bueno, veamos aquí algunos ejemplos de verbos que ya hemos visto. Veamos aquí, por ejemplo, que ya conocemos el verbo être, verbe avoir, el verbe parler. Estoy escribiendo verbos. Parler, le verbe prendre, le verbe lire, le verbe eh, habiter, le verbe étudier. Voilà. Aquí ya tengo unos verbos. Être, avoir, le verbe parler, le verbe prendre, lire, habiter, étudier. Vamos a descubrir a qué grupo pertenecen cada uno de estos verbos. Entonces tenemos aquí el verbo être. Être es de qué el grupo. Irregulier. ¿Cómo? Irregulier. Irregulier, muy bien. ¿Por qué es irregulier? Por la terminación RE.
Ok, muy bien. Si nos damos cuenta, el verbo termina en perdón, RE. Y aquí tenemos RE en los verbos irregulares, troisième groupe. Le verbe avoir. Le verbe avoir es de quel groupe? Quel groupe c'est le verbe avoir? A los- Irregular. Irregular. ¿Qué es la terminaison? Termina en... ER. No, estamos en avoir. Avoir termina en OIR. OIR. Miren aquí, OIR. Le verbe parler es de quel groupe? Parler c'est de quel groupe? Regular. Régulier. Es decir, del el verbo parler del primer grupo. Tercero, primer grupo, termina en ER. Aquí tenemos ER. No hay que confundir RE con ER, es totalmente distinto. Le verbe prendre es de quel grupo? Irregular. Irrégulier, très bien. ¿Quelle est la terminaison? ¿En qué termina, Nicole? DRE. Exactement, DRE. Muy bien. Nicole vino hoy con las baterías puestas. Le verbe, Claro. así es que es. Le verbe lire. Lire, c'est de quel grupo? Irregular. Irrégulier, ¿termina en qué? RE. Y vemos aquí RE. Bien. Y tenemos el verbo habiter. Habiter, ¿c'est de quel grupo? Regular. Régulier. Le verbe étudier. Regular. Regulio, sí, très bien, super. Entonces, bueno, ya sabemos aquí cómo identificar si es del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. No vimos verbos terminados en IR, porque yo les dije que más adelante les voy a enseñar cómo descubrir a diferenciar los del segundo grupo que son IR y los del tercer grupo que son IR. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuons, nous continuons avec la conjugación de verbe. Hoy solamente nos vamos a enfocar en los verbos del primer grupo, es decir, les verbes réguliers. Bien, esto se lo voy a enviar al WhatsApp. Ahorita que cargue, le envío al WhatsApp. Entonces vemos aquí, les verbes réguliers. Les verbes réguliers. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Bien, les verbes réguliers, todos terminan en ER. ¿Cómo yo identifico si es regular? Porque termina en ER. Hay una sola excepción. Hay una sola excepción. ¿Qué es excepción? Es decir, que a pesar de que termina en ER, es irregular. Ok, tenemos entonces aquí excepción. Excepción es le verbe aller. Ya. Le verbe aller es un verbo que termina en ER. Pero a pesar de que termina en ER, es un verbo que es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque es la única excepción. Eso quiere decir que todos los demás verbos que terminan en ER son regulares. Son regulares. ¿Y qué significa regulares? Que se conjugan todos de la misma manera. Bien, entonces vamos a ver aquí la conjugación de verbe. Para conjugar un verbo regular, pour conjugar un verbe régulier, je dois mettre le pronom personnel. Nous allons conjugar le verbe jouer. Vamos a conjugar por este lado el verbo jouer, por este lado el verbo habiter y por este lado vamos a conjugar el verbo aimer. Ok, tenemos ya tres verbos, trois verbes.
jouer, habiter et le verbe aimer. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que nous allons séparer radical de la terminaison. On va séparer radical de la terminaison. Para conjugar el verbo tengo que separar el radical de la terminación. La terminación siempre va a ser er. Lo que me queda va a ser el radical. Bueno, aquí le quité er. Lo que me queda es el radical. Entonces voy a conjugar el primer verbo, el verbo jouer. Lo primero que tengo que hacer es agregarle pronombre personal, que son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. ¿Ok? Ya tenemos los pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ahora vamos a utilizar le radical. ¿Cuál es el radical? Lo que yo separé aquí. Este es radical. Y esto acá, la E y la R es la terminaison. La terminaison es la terminación. La terminaison du présent. La terminación del infinitivo. ¿Ok? Lo que yo voy a utilizar para conjugar el verbo es el radical. Yo voy a utilizar el radical. El radical es el mismo. El radical es J-O-U. ¿De dónde sale el radical? El radical sale de ahorita que separé el verbo, ¿verdad? Ahorita que separé la ER, ese es radical. El radical es el mismo para todo. Miren que no cambia radical. Lo que va a cambiar es la terminación del presente. Bueno, ya tengo aquí le radical. Ahora le voy a agregar la terminación del presente. Estas terminaciones del presente tenemos que aprenderlas de memoria, porque estas terminaciones son las mismas para todo, no cambian. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la terminación de je? Para je tenemos una terminación que es e. Tu, ¿cuál es la terminación? E es. Il, el, on, la terminación c'est e. Nous, ons, vous, z, il, elle, ent. ENT. Et voilà. Déjà, le verbe est conjugué au présent. La pronunciación, para la pronunciación, estos tres y el último se pronuncian de la misma manera. Pronunciación identique. Alors, a la pronunciación. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue. Nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Et voilà. Ok. Ahora vamos a conjugar el verbo habiter. Habiter se conjuga igual. Igual que es igual, separo radical de la terminación. El radical es habit, hasta la T. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora le coloco los pronombres personales al verbo. Ya tengo el pronombre personal. ¿Ahora qué hago? Le agrego el radical. Como el radical es el mismo, viene siendo habit. Hasta ahí. Que ese sería el radical. Bien, entonces, a toutes les personnes, le même radical. Plus la terminación du présent. Esta terminación nunca cambia, así que tenemos que memorizarla porque siempre la vamos a utilizar. Para je, la terminación c'est e. Tu, es. Il, elle, on, e. Nous, ons, vous, z, il, elle, ent.
Aquí tenemos un caso, por ejemplo, como el verbo comienza por H muda, tenemos que utilizar J apóstrofe. Y listo. El verbo conjugado en presente. J'habite. Bueno, en este caso, J, je devient J apóstrofe. J se convierte en J apóstrofe cuando si le verbe commence par voyelle ou H muet. Mire, yo utilizo J apóstrofe si le verbe commence par voyelle ou H muet. Ya, vamos a conjugar el verbo aimer, que está aquí, es el verbo amar. Conjuguen este verbo y hacemos la revisión. Tenemos 3 minutos, pueden comenzar.
Alors, c'est fini. ¿Terminaron? Sí, señor. Ok, les autres. A ver, je sais, comment tu as conjugué le verbe al aimer? Conjugue le verbe à l'oral. J'ai amé Oui, to J apostrophe, ¿verdad? J'aime. yeah, Oui, continue. to to amé M. La I se pronuncia una E. M. Sería Ujú. M. Oui, así como está Ok. escrito. Ok. Y M. Continue, El M. On M. continue, Il a Emon. oui, continue. El momento, profe. Estaba viendo ahí. Ya. El no M. M. Ujú. Bu M. Oui, Il M. oui, El M. oui, ça c'est bien. Ok, merci beaucoup. A ver, lo tienen que haber conjugado de esta manera. Ok, así como está aquí, como yo lo tengo. J'aime, la A con la I, no olviden que se pronuncia E. Entonces decimos j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Otra regla, siempre los tres primeros y los últimos se pronuncia em. Es decir, lo que yo agrego, la terminación no se pronuncia. Aquí no se pronuncia la S ni la Z. Aquí NT no lo pronuncio. Entonces queda j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Et voilà. Bien. Entonces aquí tenemos le terminaison. ENT no se pronuncia. La Z no se pronuncia. La S no se pronuncia. Ok, listo. Esta E no se pronuncia, la E y la S no, la E no, la E no, la E no. Y listo. Y eso es para todos los verbos. Voilà. Ya tenemos entonces aquí los verbos conjugados en presente. Nous allons faire une activité. Une activité de conjugaison. Aquí van a conjugarme ahora estos tres verbos. Me van a conjugar el verbo travailler, el verbo regarder y el verbo marcher. Travailler significa trabajar. Regarder, mirar. Et marcher significa caminar. 5 minutos y hacemos la revisión. Pueden comenzar a conjugar los verbos.